Muy buenas tardes para todos. A continuación voy a hacer la explicación del trabajo de la fase 5 del componente práctico del curso de diseño de redes de transporte NG. Mi nombre es Uriel Zapata, mi código es 79615-209. El grupo es 208023-6. La directora es la ingeniera Jessica Tatiana Beltrán de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela Ciencias Básicas y Tecnología e Ingeniería. Aquí tenemos nosotros la explicación de la tarea, en el cual consiste en implementar una red de MPLS con, con sus características y mecanismos en QoS. Vamos a indagar y adquirir destrezas sobre la configuración de MPLS, al igual que los mecanismos de etiquetado QoS. Hacemos también una breve reseña de sus elementos. Bueno, nos dicen que debemos seleccionar dos mecanismos de QoS, en los cuales en mi caso fueron el Weighted Fair WFQ, en el cual las colas son dinámicas y se ajustan para dividirse en el ancho de la banda entre las colas de tráfico dependiendo su peso, garantizando el tiempo de respuesta satisfactorio a una velocidad de 2.048 megabytes. El otro que es la prioridad PQ, que es una cola prioritaria PQ, donde los paquetes que pertenecen a una clase son la prioridad y envían durante todo el tramo del tráfico, dependiendo por la prioridad, y garantiza la entrega de estos paquetes. Clasifica las colas y solo las colas con alta prioridad. Otros servicios que tiene son el mecanismo de cura está dividido en cuatro colas: cola de la prioridad alta, media y normal. Aquí tenemos los diagramas de bloques de su estructura, como la de WFQ. Tenemos la topología que se puede implementar, que es donde tenemos tres nodos. Eh, Se ha configurado para una conectividad completa. Vamos a diseñar y configurar un esquema de redes MPLS, lo cual se hace en el software GNS3. Aquí tenemos la topología en el cual tenemos nuestros nodos y tenemos las direcciones asignadas. Aquí la dirección externa, que es de la red externa, 192.168.1.0 con máscara 24. Tenemos una red interna que es 10.1.20.0 con máscara 24, a los cuales asignamos cada una de sus interfaces. Como podemos ver aquí, esta es la configuración para poder realizar la asignación de las IPs a cada interfaz. Y aquí tenemos también como la interfaz loopback es asignada a una dirección IP. Y adicionalmente tenemos la asignación del ID del OSPF, del protocolo OSPF, y la loopback. Este lo hacemos en el router 2, 3, 4, 5 para que haga el tráfico de información. En nuestro trabajo tenemos aquí ya asignadas la topología. En el caso del router 1, como vemos, está asignado ya la dirección 192.168.1.1. En el router 2 tenemos asignada la dirección externa de 192.168.21.2 y la interna 10.1.10.1 con máscara de subred en 24, y le creamos un OSP 100 como un enlace para poder entornar nuestra red. Lo mismo hacemos en el router 3, en el router 4 y en el router 5. En el 6 únicamente vamos a configurar la dirección IP, que en este caso será 192.168.4.2. La configuración de los loopback y OSP y las redes de trabajo las asignaremos en el router 2.
Y como observamos aquí, la interfaz del loopback va a ser igual a la 10.1, 10.1.2 y esta nos va cambiando en el router 2, en el router 3 ya va a ser igual a la 10.1, 10.1.3, en el router 4 va a cambiar a 10.1, 10.1.4, y así sucesivamente en el router 5. Y para la configuración MPLS debemos asignar el IPsec, que es el que nos va a direccionar el MPLS. Y así lo haremos en el router 2, router 3, router 4 y en el router 5. Y vamos a utilizar las interfaces asignadas para dicho propósito. La verificación de las tablas de enrutamiento, como vemos acá, nos está funcionando todas, nos aparecen las 16, 17, 18, 19 y 20, que son las interfaces asignadas F01, 01, 01, 01 en todos los puntos de los siguientes saltos, en este caso el 10.1, 10.2 y así sucesivamente, para las diferentes interfaces. Las IPs que tenemos asignadas son la 3, la 4, la 5 y las rutas de enganche 30 y 20. Y la configuración de BGP, aquí tenemos el router BGP 64500D, tenemos la neighbor 10.1, 10.1.5 asignando al puerto y le hacemos la sincronización. Lo mismo hacemos con para ver los vecinos, en el cual vamos a mirar aquí, tenemos el 10.1, 10.1.5 que tiene como lo tiene en el router número 2 y en el router número 5, que son los que van a hacer los saltos de las dos direcciones IP asignadas. Vamos a activar el protocolo MPBGP y eso lo hacemos con router BGP y 64512, al igual que lo vamos a hacer en R2 y R5. Luego configuraremos la BRF, es esencialmente la configuración de transmisión y recepción. Aquí, como vemos, con el comando rd ipbrf y le asignamos RD, la de recepción, y aquí miramos RD también en el router 2 y 5. Configuración asociada entre BF y la interfaz y la verificación. Como vemos aquí vamos a asociarlos en R2. Para esto vamos a mirar la interfaz y le damos el comando ipbrf formatting Microsoft VPN, y con esto logramos asignarla y asociarla igual que en el router 5. Configuramos el protocolo de enrutamiento PICF. En los routers R6, R1, R6, R2, R5 y luego miramos la tabla de enrutamiento con los cuales nos aparecen acá las diferentes direcciones IP y la vía por donde se van a intercalar esos datos. Y aquí tenemos en el router 6 la vía y la inicio y el fin de la transmisión. La verificación en R6, como vemos aquí, podemos hacer un pin para que nos pueda dar la cantidad de datos que transfiere y vemos que sí está transfiriendo los datos de extremo a extremo, al igual que en el router 6, 5 de 5 y 5 de 5. Tenemos también los códigos de programación aquí donde tenemos lo que se ha hecho y se ha realizado y la configuración en el software. Tenemos también los pines que se hicieron en R6 y en R2. Luego vamos a describir brevemente qué es en Drillface, qué es la interacción de los mecanismos QoS. En Drillface el marcado de los bits se realiza en bordes de red.
Cuando la implementación se realiza sobre estructuras MPP, desde el router ELSR, el dominio IP y el dominio MPLS realiza la interacción traduciendo y trasladando en las características de QoS, IP a QoS, MPLS y viceversa. Un paquete IP puede ingresar al dominio MPLS. También podemos aplicar una pila de etiquetas y variamos el campo .ex como un MPLS2 MPLS y al final podemos convertir un paquete IP tradicional como MPLS2 IP. Podemos utilizarlo de dos modos, modo FRAM y modo Zelda, para implementarlos en arquitecturas como Ethernet, Point-to-Point, FRAM Radai y ATM. Eso es todo, muchas gracias.